Siempre creí que cuando una madre va a vivir con su hijo, es porque la vida le da una rara oportunidad de empezar de nuevo en familia. Pensé que mis días de soledad habían terminado. Sentía paz al estar rodeada de amor. O, al menos, eso era lo que quería creer. Pero la madrugada en que vi a mi nuera lanzar una maleta al lago, supe que había entrado en una casa donde el amor era solo una fachada. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí dentro de esa maleta pudo haber terminado con mi vida. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que nadie se espera. No vas a creer lo que pasó el último día. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque todavía tengo mucho que contar, y no querrás perderte lo que viene después. Mi nombre es Clara Ramírez del Valle, tengo 70 años, y durante casi toda mi vida fui esposa, madre, y una mujer que solo quería un lugar seguro para envejecer. Pero esa noche, lo que vi con mis propios ojos me mostró que, a veces, el mayor peligro vive dentro de nuestra propia casa. No era la primera vez que me despertaba en mitad de la noche desde que me mudé a esta casa, pero sí fue la primera vez que sentí miedo. Un miedo quieto, distinto, como si algo me avisara desde dentro del pecho. Todo parecía normal, las luces apagadas, el piso cálido bajo mis pies descalzos, el leve zumbido del aire acondicionado. Pero esa vez, el silencio no se sentía en paz. Caminé hasta la ventana del pasillo con cuidado, sin encender nada, solo con el latido de mi corazón marcando el paso. Afuera, la oscuridad no era completa. El jardín estaba apenas iluminado por los faroles automáticos, y fue ahí donde la vi. Laura. Caminando apurada, como si no quisiera ser vista. Llevaba uno de esos abrigos carísimos que había comprado en su último viaje a Milán, y un bolso de mano con la marca estampada en letras doradas. Pero lo que me heló la sangre no fue su ropa ni su expresión vacía, sino la maleta que arrastraba. Una de esas rígidas, negras, pesadas. Era tarde, casi 3 de la mañana, y ella iba directo hacia el lago que rodea la parte trasera de la propiedad. Es el lago artificial que decoraron para las fiestas, con fuentes de luz subacuática y esculturas de mármol. ¿Qué se le había perdido ahí a esa hora? ¿Y por qué sola? No lo pensé mucho. Agarré un suéter y salí sin hacer ruido. La seguí con pasos lentos, pero decididos. Conocía cada recoveco de ese jardín. Yo ayudé a plantar algunos de esos rosales cuando Eduardo compró esta casa. Me escondí detrás de la estatua de San Jorge que está frente al lago. Desde ahí la vi claramente. Laura se detuvo justo al borde, miró hacia los lados con ese gesto mecánico que tienen las personas que creen tener todo bajo control, y sin titubear, lanzó la maleta al agua. El golpe fue seco, sordo. No flotó. Se hundió de inmediato. No supe qué hacer. Mi primer instinto fue salir corriendo, pero mis piernas no respondieron. Me quedé agachada, respirando por la boca para no hacer ruido. Vi cómo ella se quedó mirando el agua unos segundos, como si esperara algo. Luego se acomodó el abrigo, se giró lentamente y volvió por el mismo camino, con la misma calma fingida con la que servía el café por las mañanas. Esa imagen me quedó clavada como una espina. Yo temblaba, pero no por el frío. Era esa sensación de que todo lo que pensé que era cierto se había roto de golpe, sin aviso previo. Volví a la casa caminando en puntas de pie. Cerré la puerta de mi cuarto con cuidado, como si alguien pudiera escuchar mis pensamientos. Me senté en el borde de la cama sin prender la luz. Todo me parecía lejano, hasta el sonido del refrigerador del minibar que tenían en esa habitación de huéspedes de alto nivel, como decía el folleto de la agencia inmobiliaria. La decoración ya no me parecía acogedora. Las paredes de papel texturizado, las lámparas de cristal, las cortinas pesadas, todo se sentía como una prisión decorada con gusto. Y lo peor es que no sabía si era la única que lo sentía así. Pensé en despertar a Eduardo, en contarle todo. Pero enseguida me imaginé su cara de fastidio, su tono de mamá, estás exagerando. Porque eso era lo que él siempre decía cada vez que algo no encajaba con su versión idealizada de Laura. Su esposa perfecta, su compañera brillante, la mujer de alta sociedad que lo había llevado a círculos donde nunca antes lo habían invitado. Desde que se casaron, sentí como mi lugar se iba achicando. Al principio fue sutil, decisiones sin consultarme,
cambios en la casa, comentarios pasivo-agresivos. Pero con el tiempo, fue como si yo ya no encajara en su mundo. Esa noche no dormí. Escuché cada ruido de la casa, el motor del filtro de la piscina, el clic del termostato, incluso el zumbido del ascensor interno que usaban para bajar al sótano. A las 6, cuando la luz del sol comenzó a colarse por los ventanales, me vestí y bajé a la cocina. Laura ya estaba ahí, perfecta como siempre. Pelo recogido, perfume caro, sonrisa controlada. Me ofreció café y panecillos como si nada. Y yo la miraba, sabiendo lo que había hecho solo unas horas antes. Me pregunté cómo una persona podía tener tanto autocontrol. Cómo no se le notaba ni una grieta. Después del desayuno, subí al despacho de Eduardo. Él había salido temprano, como siempre. Revisé los cajones buscando no sé qué, quizá alguna pista, algo que me explicara lo que había visto. En uno de los compartimentos, encontré una hoja suelta con anotaciones escritas a mano. Eran cálculos, fórmulas y palabras que me hicieron fruncir el ceño: dosificación, sintético, efecto progresivo. No entendía del todo, pero el miedo volvió a apretarme el pecho. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Qué estaba planeando ella? ¿Y por qué yo sentía que era la única que se estaba dando cuenta? Volví a guardar todo como estaba. Cerré el cajón y me quedé ahí sentada, mirando por la ventana. El jardín brillaba con el rocío de la mañana, los pájaros cantaban, y todo parecía en orden. Pero no lo estaba. Porque en ese lago, cubierto por agua transparente, había una maleta que podía cambiarlo todo. Y en esa hoja escondida en el cajón, quizá había respuestas que aún no estaba lista para enfrentar. Me juré no quedarme de brazos cruzados. Algo tenía que hacer. Pero antes, tenía que reunir valor. Y eso, en mi estado, era más difícil de lo que cualquiera podría imaginar. A la mañana siguiente, sentí que algo dentro de mí ya no volvería a ser igual. Me levanté más temprano que de costumbre, incapaz de dormir más de 2 horas seguidas. Bajé despacio por la escalera central, esa de mármol blanco que da directo al comedor, y me senté sola a la mesa. La casa estaba en silencio, pero no ese silencio pacífico del amanecer, sino uno denso, con ecos. Como si las paredes mismas supieran lo que había pasado. Me serví un poco de café del molinillo automático. Laura solo compra café colombiano, de origen único, molido en boutique, y mientras lo probaba, sentí el sabor amargo en la lengua, pero no por el café, sino por la sospecha. Laura apareció como si nada. Peinada, perfumada, con esa bata de seda blanca que tiene bordado su nombre en letras doradas. Traía una bandeja de desayuno con frutas exóticas, jugo de naranja exprimido y pan de masa madre que ella manda traer de un restaurante elegante del centro. Me ofreció una sonrisa tan perfecta que me pareció ensayada. Yo asentí con la cabeza, sin poder decir mucho. Por dentro, todo en mí gritaba. Quería preguntarle por la maleta, por la madrugada, por esa hoja que encontré en el cajón de Eduardo. Pero no lo hice. Aún no. Tenía que estar segura antes de hacer cualquier movimiento. Ese día, pasé la mayor parte del tiempo en mi habitación. El sol entraba a raudales por los ventanales amplios, rebotaba en los muebles lustrados con cera de abeja y hacía brillar las perlas que guardaba en una cajita de terciopelo sobre la cómoda. Pero ni la luz ni el lujo de ese cuarto podían calmarme. Me sentía atrapada en un escenario donde todos jugaban un papel menos yo. Eduardo llegó por la tarde con su habitual cartera de cuero en mano, vestido de traje y con cara de agotamiento. Laura lo recibió con un beso en la mejilla, le sirvió una copa de vino carísimo y se sentaron a hablar en el salón, como si fueran parte de una película extranjera. Yo los observé desde la escalera, medio oculta entre las sombras. Me sentí vieja. No por mis años, sino por la forma en que el mundo parecía girar sin mí. Antes, mi palabra era escuchada. Mi opinión era buscada. Ahora, era casi un adorno en esa casa de diseño minimalista, entre jarrones japoneses y cortinas importadas. Mi hijo hablaba y reía como si nada. Como si todo fuera perfecto. Y eso era lo que más dolía, su ceguera. O tal vez su indiferencia. Porque no sé qué es peor, no ver o ver y no querer actuar. A la noche, cenamos todos juntos. Una cena servida por la cocinera,
con platos de porcelana fina, candelabros encendidos y una música suave de fondo que salía del sistema de sonido integrado en las paredes. Laura hablaba sobre una exposición de arte a la que nos quería llevar. Mencionaba nombres de artistas, planes, viajes. Eduardo la miraba con orgullo. Yo apenas podía tragar. Cada palabra suya me sabía a mentira. Me excusé temprano y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con llave, aunque nunca lo había hecho antes. Me sentía más segura así, como si eso pudiera protegerme de lo que no entendía. Saqué la hoja que había guardado del despacho. La leí por tercera vez. Seguía sin entender del todo los términos, pero cada vez que la leía, algo dentro de mí se revolvía. Decía algo sobre microdosis, efectos acumulativos, y había marcas de fechas al margen. Como un seguimiento. ¿Qué estaba controlando? ¿A quién le estaba anotando todo eso? Me recosté en la cama sin cambiarme de ropa. Escuchaba los pasos en el pasillo, las voces lejanas de ellos hablando en la terraza. Me pregunté si Eduardo realmente sabía con quién se había casado. Si alguna vez la miró sin estar cegado por la imagen. Amanecí con la garganta seca y los ojos hinchados. Pero también con una decisión nueva. Ya no podía seguir fingiendo. No podía seguir siendo la espectadora de mi propia vida. Así que bajé al salón mientras ellos aún dormían y revisé las cámaras de seguridad. Eduardo había instalado un sistema completo cuando remodelaron la casa, con pantallas táctiles y sensores de movimiento. Pero noté que una parte del jardín, justo la zona del lago, no tenía cobertura. O alguien la había desactivado. Y eso me dio escalofríos. Laura sabía exactamente dónde no ser vista. ¿Lo habría hecho antes? ¿Qué más habría escondido? Mientras tomaba mi segundo café del día, volví a mirar por la ventana. El lago seguía ahí, calmo, brillante, como si nada hubiera pasado. Pero yo sí sabía lo que escondía. Ese agua contenía una verdad. Una prueba. Y yo necesitaba sacarla. No sabía cómo, no sabía con quién. Pero tenía que hacerlo. Porque si esa maleta salía a flote, todo cambiaría. Y si no, tal vez la que desaparecería sería yo. Y eso, no estaba dispuesta a permitirlo. Pasaron 2 días hasta que reuní el valor para hablar con alguien. No podía hacerlo con Eduardo, eso ya lo sabía. Tampoco con alguna amiga, todas mis viejas conocidas estaban lejos o ya no querían saber de dramas. Así que hablé con Lucía, la empleada. No era de confianza plena, pero tenía ojos atentos y una intuición aguda. Le pedí el número de un conocido suyo que hacía trabajos especiales con discreción. No preguntó mucho. Al día siguiente, me dio el nombre de una pareja de buzos que trabajaban de forma privada, sin reportar nada a nadie. Era mi única opción. Llamé, respiré hondo, y les pedí lo impensable, que buscaran una maleta en el fondo de un lago. Acordamos vernos en un restaurante discreto, uno que quedaba lejos del centro, alejado de la zona de clubes privados donde Laura solía ir a almorzar con sus amigas. Llevé una joya antigua, un collar de perlas que había heredado de mi madre, y lo usé como pago inicial. No podía dejar rastros bancarios. Ellos no preguntaron mucho. Me escucharon con atención, asintieron en silencio, y al final uno de ellos dijo, «Lo haremos. Pero si encontramos algo, usted decide qué hacer con eso». Esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza durante toda la noche. ¿Qué haría si lo que imaginaba se confirmaba? Volví a casa con una mezcla de ansiedad y culpa. Laura estaba esperándome en el vestíbulo, con cara de que lo sabía todo. Me preguntó dónde había estado, y le respondí con una mentira rápida. Fui a la agencia de viajes a averiguar sobre una escapada a la playa. Ella sonrió, pero su mirada me atravesó como un cuchillo. No sé si me creyó. Tal vez sí, tal vez solo estaba jugando conmigo. Esa noche, no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación mirando por la ventana, observando cómo las luces del jardín reflejaban en el agua del lago. Todo parecía tan perfecto, y al mismo tiempo, tan podrido. Los días siguientes fueron una tortura. No dormía. Me despertaba sobresaltada cada hora, con la imagen de Laura arrastrando la maleta grabada en mis párpados. Por fuera, la rutina seguía igual, desayunos impecables, reuniones familiares,
paseos por el jardín. Laura caminaba por la casa con vestidos de diseñador y perfume importado, como si nada. Eduardo no sospechaba nada. Yo me consumía por dentro. Hasta que, al quinto día, recibí el mensaje. Era una fotografía. La maleta había sido localizada. Estaba atrapada entre dos piedras, a 1,5 metros de profundidad. Me ofrecieron sacarla de inmediato o documentarla primero. Pedí ambas cosas. La fotografía me llegó por correo electrónico. Estaba sola en la biblioteca cuando la abrí. Era una imagen clara, fría. La maleta negra, apenas oxidada por fuera, atrapada como una criatura dormida en el fondo. Sentí náuseas. Llamé a los buzos y les pedí que la sacaran y la llevaran a un almacén privado que ellos usaban para entregar objetos delicados. Esa misma noche, fui a recogerla. Entré sola al depósito, con las manos temblorosas. Me entregaron la maleta envuelta en una lona. No dije palabra. Al volver al coche, no me atreví a abrirla. Lo hice al llegar a casa, en el garaje subterráneo, donde nadie bajaba nunca. Dentro había un diario. Un cuaderno grueso, de tapa dura, envuelto en una tela de terciopelo azul. Lo abrí con las manos frías, y las primeras páginas parecían inofensivas, frases sueltas, listas de compras, fechas. Pero a medida que pasaba las hojas, el tono cambiaba. Empezaban a aparecer palabras como control, dosis, agotamiento inducido, retirar fondos, herencia dividida. En la página número 17, leí algo que me rompió por dentro. Estoy harta de esta vieja. No la aguanto más. Me enferma con su olor a pasado. Tiene que irse. No puedo esperar más. No pude seguir leyendo. Cerré el cuaderno, lo guardé en una bolsa plástica y subí lentamente. Me encerré en mi habitación y apagué las luces. Me senté en el suelo, recostada contra la puerta, como si eso pudiera protegerme de lo que acababa de ver. No lloré. No podía. Era como si el llanto se hubiera congelado en alguna parte de mi pecho. Pensé en Eduardo. Pensé en todo lo que había dado por él. En cómo había vendido parte de mis propiedades para ayudarle con la entrada de esta casa, en cómo firmé una cuenta conjunta para que él pudiera tener acceso sin restricciones. Y ahora, estaba siendo envenenada lentamente por la mujer que él eligió amar. No era solo miedo lo que sentía. Era traición. Pura y brutal. Dormí unas horas sin querer. Me despertó un ruido en el pasillo. Laura estaba hablando por teléfono. Su voz sonaba alterada. Me acerqué a la puerta y escuché. No la encontró. Claro que no. Es imposible. Está controlada. Cerré los ojos. Ella no sabía. O al menos, eso creía. Sentí una extraña ventaja. Por primera vez, yo tenía algo que ella no. La verdad. Pero aún no sabía cómo usarla. Al día siguiente, me armé de valor y le pedí a Eduardo que me escuchara. Solo a él. Sin Laura. Sin testigos. Le dije que tenía algo que debía ver. Y que después, él decidiría a quién creerle. Me vestí con cuidado esa mañana. No porque tuviera ganas, sino porque sabía que Laura observaba cada detalle. Usé una blusa beige de seda, unos pendientes discretos y el chal que me regaló Eduardo en nuestro último viaje a Mérida. Aún tenía el aroma de aquel hotel boutique donde compartimos risas antes de que todo se volviera tan frío. Me miré al espejo y no reconocí del todo mi reflejo. Algo en mis ojos había cambiado. No era miedo. Era determinación. Esa clase de fuerza silenciosa que solo aparece cuando ya no tienes nada que perder. Laura organizó un brunch en casa. Como siempre, todo perfecto. Vajilla de porcelana fina, cubiertos de oro rosado, servilletas bordadas a mano. Había flores frescas traídas de Querétaro y un pianista tocando suavemente en el salón. La gente la admiraba. Todos hablaban de su estilo, de su elegancia, de lo afortunado que era Eduardo por tener una esposa así. Yo apenas podía escuchar. Las palabras me entraban por un oído y se disolvían antes de llegar al corazón. Sentía que estaba en una obra de teatro, rodeada de actores que no sabían que la obra se estaba viniendo abajo. Me acerqué a Eduardo en un momento en que Laura se ausentó. Le entregué el diario.
Le pedí que lo leyera a solas. Al principio, me miró como si estuviera exagerando, como si fuera otra de mis sospechas infundadas. «Mamá, por favor», alcanzó a decir. Le respondí sin levantar la voz. «Solo léelo. Si después de eso sigues pensando lo mismo, no volveré a mencionarlo». Se quedó en silencio. Tomó el diario con esa lentitud que se tiene cuando uno no quiere enfrentarse a algo. Se fue al despacho y cerró la puerta. Yo me senté en la terraza, mirando hacia el jardín, con las manos temblando. Pasaron 20 minutos. Luego 30. La puerta no se abría. Laura volvió al salón, me saludó con su sonrisa vacía y preguntó dónde estaba Eduardo. Le dije que necesitaba privacidad. Me observó por unos segundos como si pudiera leerme la mente. Luego se giró con elegancia y siguió conversando con los invitados. Yo sentía que el corazón me latía en las sienes. No sabía qué parte del diario leería primero. No sabía si reaccionaría con enojo, con negación, con horror. Pero una parte de mí necesitaba verlo caer en cuenta por sí mismo. Porque no se puede salvar a quien no quiere ver. Finalmente, la puerta del despacho se abrió. Lo vi salir con el rostro desencajado, el diario en una mano, el celular en la otra. Cruzó el salón sin mirar a nadie. Laura lo siguió con la mirada, sin moverse. Sabía que algo se había roto. Eduardo subió las escaleras sin decir una palabra. Yo me quedé ahí, clavada en la silla, con la respiración contenida. La fiesta siguió como si nada. Nadie notó que el matrimonio perfecto estaba desmoronándose desde adentro. Nadie escuchó el crujido de las grietas. Pero yo sí. Yo lo sentí. Era el sonido de la verdad tocando la puerta. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Nadie bajó a cenar. Laura no apareció. Eduardo no salió de su cuarto. Yo me quedé en la biblioteca, leyendo fragmentos del diario otra vez. Había páginas que hablaban de mí con un desprecio que dolía. No sé cómo puede vivir tan tranquila en una casa que ya no le pertenece. Me agota su presencia. No la soporto más. No eran simples palabras. Eran cuchillos. Y no podía evitar preguntarme en qué momento pasé de ser la madre que todo dio, a convertirme en una carga tan odiada. Dormí mal. Soñé con agua. Con la maleta abriéndose sola en el fondo del lago. Con Eduardo gritando y Laura riendo. Me desperté con el sudor pegado a la nuca. Fui a la cocina por un vaso de agua y me encontré con Lucía. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que no. Me abrazó. Fue la primera vez en semanas que alguien me tocaba sin obligación, sin frialdad. Me sentí pequeña en sus brazos. Y también me sentí humana. A veces, todo lo que uno necesita es que alguien nos recuerde que todavía estamos aquí. Por la mañana, Eduardo me llamó a su cuarto. Me pidió que me sentara. No habló mucho. Me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Le pregunté si creía en mí. Me miró a los ojos y respondió: quiero creer. Pero si todo esto es verdad, entonces no sé en qué he vivido todo este tiempo. Sentí compasión. Porque a veces, descubrir la verdad no te libera, te rompe. Y aunque me doliera, su dolor también era mío. Porque, al final del día, sigue siendo mi hijo. ¿Y tú? ¿Seguirías confiando en una imagen perfecta, incluso si tu instinto te grita que algo no está bien? A veces, el silencio duele más que los gritos. Eduardo no volvió a mencionar el diario en todo el día. No preguntó, no explicó, no tomó ninguna decisión. Solo me evitaba. Como si la verdad lo hubiera dejado paralizado. Yo caminaba por la casa con esa sensación de estar en pausa, como si todos los relojes hubieran dejado de marcar la hora. Laura actuaba con una calma calculada. Seguía vistiéndose con su ropa de diseñador, perfumándose con sus esencias florales, y paseando por el jardín como si el mundo le perteneciera. Nadie podía imaginar lo que estaba ocurriendo bajo esa fachada impecable. Me refugié en la biblioteca. Allí todo era madera noble, alfombras gruesas, lámparas tenues y estanterías llenas de libros que nadie leía. Me sentía pequeña entre tanto lujo, pero al menos ahí podía pensar.
Recordé que Eduardo guardaba documentos importantes en ese cuarto. Fui hasta el escritorio, abrí el segundo cajón, el que siempre estaba trabado, y ahí encontré una caja metálica con una pequeña cerradura. No pude abrirla, pero justo al lado había una carpeta con papeles notariales. Algunos eran míos. Papeles que yo no había firmado. Otros estaban modificados. Mi nombre tachado. Mi firma falsificada. Y una palabra resaltada en varios de ellos: herencia. Sentí el cuerpo desvanecerse. Me agarré al borde del escritorio para no caer. ¿Hasta dónde había llegado Laura? ¿Desde cuándo se estaba preparando para esto? Tomé fotos con el celular y guardé los documentos como estaban. No podía dejar huellas. Esa tarde, Laura trajo un té al salón. Era una costumbre suya. Bandeja de plata, taza de porcelana, una cucharita de mango tallado. Me ofreció una sonrisa amable. Me negué. Dijo: «Pero si es tu favorito». No respondí. En ese momento entendí que nada era casualidad, que esa delicadeza con la que se movía era parte del veneno. Los días comenzaron a repetirse. Eduardo salía cada vez más temprano y volvía cada vez más tarde. Yo sabía que estaba luchando por dentro. Era un hombre criado en la lealtad, en la gratitud. Le costaba aceptar que se había equivocado con Laura. Le dolía. Pero yo no podía seguir esperando a que él reaccionara. Así que bajé al cuarto de lavado, donde Lucía guardaba sus cosas personales, y le pregunté si podía ayudarme a entrar en la habitación principal. No dijo que sí, pero tampoco me dijo que no. Esa noche, cuando todos dormían, subí sigilosamente las escaleras hasta el cuarto de Laura. Su closet era más grande que mi antiguo departamento. Bolsos de cuero alineados por color, cajas de joyas con etiquetas, vestidos con etiquetas de marca colgados como trofeos. Pero lo que buscaba no era lujo. Quería verdad. Y la encontré en una caja de madera, escondida detrás de una fila de botas. Estaba cerrada con llave, pero la tapa tenía un leve juego. La forcé con una horquilla. Dentro había una foto. Antigua. Laura más joven, abrazada a un hombre que no era Eduardo. Al reverso, una nota escrita a mano: «Nunca olvides lo que vinimos a hacer». No sabía qué significaba, pero supe que era importante. Guardé la foto entre las páginas de un libro viejo y volví a mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Me dolía el pecho, pero no por la traición. Me dolía por la impotencia. Por saber que, incluso con pruebas, seguía sin ser escuchada. Por la mañana, intenté hablar con Eduardo. Le mostré las fotos de los documentos, la imagen del hombre, la caja rota. Él las miró en silencio. No dijo nada. Solo se levantó, caminó hasta la puerta y susurró: «Voy a investigar». Luego se fue. Me quedé sentada, sola, con el estómago revuelto. La casa parecía burlarse de mí. Todo seguía funcionando como si nada. Las cuentas estaban pagadas, la decoración impecable, las rutinas en orden. Pero yo sabía que había algo podrido bajo esa perfección. Un cáncer escondido entre los arreglos florales y los desayunos gourmet. Y lo más doloroso era que nadie lo quería ver. Nadie quería arruinar la imagen. Porque a veces, la belleza ciega. Y cuando por fin despiertas, ya estás atrapado. Pasé esa tarde en el jardín. Me senté en una de las bancas de hierro forjado, bajo la sombra del naranjo. El perfume de las flores me resultaba insoportable. Demasiado dulce. Demasiado irreal. Pensé en todo lo que había dado por esa familia. En los sacrificios, en los silencios, en las veces que elegí callar por no incomodar. Y me di cuenta de que eso se había terminado. Porque si alguien tenía que incomodarse ahora, no era yo. El cuerpo también sabe cuando algo no está bien. Antes de que la mente lo entienda, ya duele. Empecé a sentir un cansancio raro. No era el habitual. Era más lento, como si algo me fuera apagando de a poco. Me costaba levantarme, me mareaba al subir escaleras, se me nublaba la vista. Pensé que era el estrés, o simplemente la edad. Pero algo no encajaba. Nunca fui una mujer frágil. Siempre estuve al pie del cañón,
incluso en los peores días. Pero ahora, me costaba incluso recordar por qué había bajado a la cocina. Y eso me dio miedo. Laura fue la primera en preocuparse. Empezó a subirme tés, calditos suaves, pequeñas galletas caseras. Todo servido en bandejas impecables, con servilletas bordadas, una flor fresca al lado del plato y alguna nota cariñosa. Para que te sientas mejor, decía. Lo hacía con una sonrisa que ya no me engañaba. Agradecía con la cabeza, pero no los tomaba. Guardaba cada taza, cada plato. Algo me decía que no debía confiar. Las escondía detrás de una cortina vieja del sótano, justo al lado de la bodega climatizada donde Eduardo guarda los vinos caros. Ese rincón se volvió mi refugio secreto. Lucía me observaba en silencio. Una tarde, mientras planchaba en la lavandería, se me acercó y me dijo sin mirarme. Yo vi cuando ella puso algo en la taza. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Le pedí que me lo repitiera, pero no quiso. Solo dijo: «Tenga cuidado, señora». Nada más. En ese momento, sentí que algo se quebraba dentro de mí. No era sorpresa. Era una confirmación. No estaba loca. No era imaginación. Laura me estaba envenenando lentamente. Y lo hacía con la misma elegancia con la que servía el desayuno los domingos. Fui a la ciudad vieja, a un pequeño laboratorio que aún no había sido tragado por las grandes cadenas. Me atendió un hombre mayor, con manos temblorosas y ojos atentos. Le di las tazas, los restos de té, las galletas envueltas. Le pedí discreción. Me dijo que en 3 días tendría el resultado. Volví a casa con el corazón palpitando en el cuello. Nadie notó mi ausencia. Laura estaba en el spa de lujo del club privado. Eduardo en una reunión con inversionistas. Lucía, como siempre, fingiendo no saber más de lo que convenía. Era como vivir en un hotel de 5 estrellas con olor a muerte. Al llegar a casa, Laura ya había regresado. Me saludó con un beso en la mejilla. Su piel olía a lavanda y a crema francesa. Me preguntó cómo me sentía. Le dije que un poco mejor. Me acarició el brazo y dijo: «Me alegra». Ya era hora. Subí lentamente a mi habitación, cerré la puerta y me senté a llorar en el suelo del baño. No hacía ruido. Solo dejaba que las lágrimas cayeran. No era tristeza. Era un duelo. Por mí. Por lo que estaba perdiendo. Por lo que me estaban robando sin que nadie lo viera. A la mañana siguiente, al abrir la ventana, el sol me pareció una burla. Todo brillaba demasiado. El césped perfecto, los muebles de jardín de diseño italiano, el estanque lleno de carpas decorativas. Y sin embargo, yo me sentía como una sombra caminando entre vitrinas. Hablé con Eduardo, intenté decirle lo que pasaba. Que me sentía mal, que sospechaba. Me acarició el hombro y me dijo: «Tal vez deberías ver a un especialista. A veces la mente nos juega trucos». No pude contestar. Sentí que el corazón se me partía en dos. ¿Cómo puede un hijo mirar a su madre y no verla? 3 días después, volví al laboratorio. El resultado fue claro: restos de una sustancia tóxica de efecto lento. Pequeñas dosis acumuladas. Lo suficiente para debilitar sin matar. Todavía. Me temblaban las manos cuando firmé el recibo. El hombre me miró con compasión. No preguntó nada. Me ofreció un vaso de agua. Le di las gracias y salí. Caminé por el centro como si flotara. Cada paso era un recordatorio de que algo en mi vida había cambiado para siempre. Ya no era una sospecha. Era una verdad con nombre y apellido. Volví a casa con los documentos escondidos en el fondo del bolso. Me senté en la sala principal, esa que parece sacada de una revista de decoración. Laura apareció con una copa de vino blanco en la mano. Me ofreció una sonrisa y preguntó: «¿Ya te sientes mejor?». La miré fijo. No contesté. No lo necesitaba. En ese momento, supe que ella también sabía. Que jugábamos en silencio una guerra sin balas, pero con armas mucho más crueles. Y yo no pensaba rendirme. No todavía. Desperté antes que todos. A esa hora,
La casa aún tenía esa calma fingida que precede al movimiento. Bajé en silencio con los papeles del laboratorio en el bolso. El comedor seguía impecable, como siempre, sillas tapizadas con lino francés, mesa de mármol, candelabros apagados que aún olían a vela derretida. Me senté sola. Miré cada rincón como si estuviera esperando que algo estallara, pero no pasó nada. Laura apareció minutos después, vestida con un conjunto de satén color marfil y un perfume que llenó la habitación. Me saludó como si ayer no hubiera intentado matarme. Le pedí a Lucía que me preparara una bandeja. Quería subir el desayuno a la habitación. No era por apetito. Era estrategia. Quería volver a revisar las tazas, observar las cucharas, buscar cualquier rastro que pudiera ayudarme. Tomé todo con guantes. Me sentía ridícula, pero segura. Guardé cada objeto en una caja de cartón que escondí en el armario de la lavandería. A esas alturas, ya tenía mi propio archivo de pruebas. Todo etiquetado, fechas, contenido, reacciones físicas. Me sentía como una investigadora forense dentro de mi propia casa. Eduardo volvió temprano esa tarde. Le pedí que habláramos a solas. Me miró con cansancio. Accedió. Subimos a la biblioteca. Cerró la puerta. Le entregué el sobre con los resultados del laboratorio. Le dije que no esperaba disculpas, ni lágrimas, solo que leyera. Lo hizo en silencio. Pasaba las hojas lentamente. Sus ojos no se movían mucho, pero su mandíbula estaba tensa. Cuando terminó, no me miró. Solo dijo, «Esto no prueba que fue ella». Sentí un vacío enorme. ¿Quién más podría hacerlo?, pregunté. No respondió. Guardó los papeles en un cajón, como si pudiera meter todo el dolor ahí adentro. Esa noche no cené. Caminé por el jardín, evitando la luz de los faroles. El aire estaba espeso. Escuchaba risas dentro de la casa, copas chocando, música suave saliendo del sistema de sonido envolvente. Laura había organizado una cena con amigos. Otra más. Me quedé bajo el árbol de naranjas, abrazada a mí misma. Pensé en la cuenta bancaria que compartíamos Eduardo y yo. En cómo él había dejado todo en manos de su esposa. En cómo había permitido que ella administrara las propiedades, las transferencias, incluso la renovación del testamento. Todo por practicidad. Todo para no incomodarse. Subí tarde, cuando ya todos dormían. La casa olía a vino y lavanda. En mi habitación, dejé el bolso sobre la cama. Me senté frente al espejo. Me miré largamente. Había algo nuevo en mi cara. Una especie de tristeza resignada, mezclada con una dignidad que se negaba a morir. Al día siguiente, volvería al centro. Esta vez, hablaría con una abogada amiga de mi juventud. Alguien que me debía un favor. Quería dejar todo por escrito. Mis sospechas, las pruebas, mi testimonio. Si algo me pasaba, alguien tenía que saber la verdad. En la cocina, Lucía me esperaba con una taza de té. Le agradecí, pero no la tomé. Ella lo entendió. No dijo nada. Nos sentamos juntas en la mesa de servicio. Era pequeña, de madera vieja, lejos del mármol brillante del comedor principal. Y sin embargo, ahí me sentí más en casa que en cualquier otro lugar de esa mansión. Le pregunté si había visto algo más. Bajó la mirada. Me dijo, una vez, en la farmacia del club, la vi comprando algo que no era para ella. Le pedí que escribiera eso en una nota. Lo haría. Me lo prometió. Volví al laboratorio con una muestra nueva. Esta vez, una galleta que Laura había dejado sobre mi almohada. Era pequeña, envuelta en celofán, con un lazo de satén. Un gesto amable que me causó náuseas. El técnico me dijo que los resultados estarían en 2 días. Mientras salía, pensé en todo lo que me costaba moverme. Cada paso, cada respiro, era una pequeña muerte. No por el veneno, por el abandono, por saber que quien debía protegerme, había elegido mirar para otro lado. Al volver a casa, Eduardo estaba esperándome en el recibidor. Me preguntó dónde había estado. Le dije la verdad. Me miró, molesto, y dijo, «Estás obsesionada, mamá».
Vas a enfermarte más con tanta paranoia. Le respondí con calma, ya estoy enferma. Pero no por lo que tú crees. Subí las escaleras sin mirar atrás. Ya no iba a suplicar por atención. Ya no iba a rogar por amor. Mi dignidad no se negociaba. Y si tenía que enfrentar esta guerra sola, entonces que así fuera. Me desperté con una sensación extraña. El aire olía distinto. Más limpio. Más frío. Pensé que era solo otro día más en esa casa llena de apariencias, pero cuando bajé, Laura y Eduardo estaban sentados en la sala principal. Me esperaban. La escena parecía ensayada. Ella, con su traje beige de lino impecable. Él, con su camisa azul clara y su voz suave. Queremos hablar contigo, mamá, dijo Eduardo. Me ofrecieron té. No lo toqué. Me explicaron que pensaban que yo necesitaba un descanso, que mis nervios estaban alterados, que lo mejor era pasar unos días en un lugar tranquilo. Yo no contesté. Ya sabía a dónde querían enviarme. Era un spa de lujo en las afueras. Conocía el nombre. Laura había ido varias veces. Habitaciones con vista al bosque, terapias con aceites importados, silencios bien decorados. No protesté. No pedí explicaciones. Solo pregunté, ¿cuántos días? Eduardo dijo, 1 semana, mamá. Te va a hacer bien. Asentí. Pero por dentro, algo se cerró. No era un retiro. Era una forma de callarme. De dejarme lejos mientras ellos decidían qué hacer conmigo. Laura me abrazó antes de salir. Te lo mereces. Descansa, susurró. Y por primera vez, sentí que me estaban despidiendo sin decirlo. El lugar era hermoso. Impecable. Me recibió una mujer con voz dulce y uniforme de lino blanco. Bienvenida, señora Ramírez. Su suite está lista. Me llevaron por un pasillo largo, alfombrado, silencioso. Todo olía a lavanda. Las paredes eran de piedra clara, los muebles minimalistas. Mi habitación tenía ventanales enormes, sábanas de algodón egipcio y una bandeja con frutas y tés orgánicos sobre una mesa de madera tallada. Pero ese lujo me asfixiaba. Sentía que cada detalle había sido puesto ahí para que me callara. Como si el silencio también pudiera comprarse. Los días pasaban lentos. Me hacían masajes con aceites calientes, me ofrecían jugos detox, me hablaban con voz baja, como si yo fuera frágil. Pero yo no estaba rota. Solo estaba sola. Y esa soledad tenía otro sabor. No el de la vejez, el del abandono. Una tarde, pedí acceso al teléfono de recepción. Dije que necesitaba hablar con una amiga abogada por un tema personal. Me miraron raro, pero accedieron. Llamé. Le conté todo. Le envié por correo los resultados del laboratorio y las fotos de los papeles que había escondido. Voy a moverme ya mismo, dijo ella. Sentí un hilo de alivio recorrerme el cuerpo. Esa noche, alguien entró a mi habitación. No lo vi. Solo sentí el movimiento. El sonido sutil de la puerta. Un perfume conocido. Lavanda mezclada con almizcle. No era ninguna terapeuta. Era Laura. No encendí la luz. Fingí estar dormida. Mi respiración era lenta, pero mi corazón golpeaba fuerte. Escuché sus pasos cerca de la cama. Luego, el crujido del papel cuando revisó mi bolso. No encontró nada. Lo había dejado todo enviado. Cuando se fue, no me moví. Pero sentí, por primera vez, que había ganado una pequeña batalla. Tenía miedo, sí, pero ya no estaba indefensa. A la mañana siguiente, pedí volver a casa. Dijeron que debía quedarme más tiempo. Insistí. Llamé a Eduardo. No atendió. Volví a llamar. No es el momento, me dijo con voz seca. Entendí que todo esto era parte del plan. Aislarme. Hacerme parecer inestable. Quitarme credibilidad. Pero mi amiga abogada ya se estaba moviendo. Sabía que no estaba loca. Sabía que no me estaba inventando nada. Y eso, en ese momento, era lo único que me mantenía de pie.
Porque cuando tu propia familia duda de ti, tener a una sola persona que crea, te salva la vida. A los 6 días, me presenté en recepción con la maleta hecha. Les dije que había reservado un taxi. Pero señora Ramírez, su paquete aún no finaliza. No me importó. Firmé un documento de salida y me fui. El auto me esperaba fuera. Mientras el chofer manejaba, miré por la ventana. El bosque se deshacía en árboles repetidos. Me pregunté cuántas otras mujeres habían sido silenciadas así. Con cuidado. Con tacto. Con olor a crema cara y baños de vapor. Mujeres a las que nunca nadie les creyó. Mujeres que supieron más de lo que debían. Al llegar a casa, la puerta principal estaba abierta. Entré con paso firme. Laura no estaba. Eduardo tampoco. Lucía me vio desde la cocina y se quedó helada. Me abrazó. No pensé que volvería tan pronto. Yo tampoco, le respondí. Subí directo a mi habitación. En el escritorio, una hoja nueva me esperaba. Un aviso del banco. Algo sobre un cambio de firma en una cuenta conjunta. No lo entendí del todo, pero supe que no era casual. En ese momento, decidí que ya no esperaría más. Si Eduardo no podía protegerme, yo misma lo haría. ¿Y tú? ¿Dejarías sola a tu madre con alguien que ella asegura que quiere verla muerta? Esa misma noche supe que algo había cambiado. No afuera, sino en mí. Tal vez fue el silencio que encontré al volver, o la forma en que Lucía me miró, con los ojos más abiertos que nunca. Pero sentí que ya no podía seguir esperando que otros hicieran lo correcto. Estaba sola. Y aunque dolía, también me liberaba. Guardé el aviso del banco en una carpeta negra, junto con las pruebas del laboratorio, las copias del diario y las notas escritas a mano donde registraba cada episodio, cada mirada, cada palabra. Me estaba armando. No con odio, sino con memoria. Pasé el día siguiente organizando papeles, limpiando mi cuarto con movimientos lentos pero firmes. A veces, poner en orden lo de afuera ayuda a entender lo de adentro. En uno de los cajones, encontré una libreta pequeña donde había anotado cosas años atrás. Recetas, frases de libros, direcciones de viejas amigas. Me detuve en una página donde había escrito: quien calla por amor, se enferma por dentro. Me quedé mirándola largo rato. Sentí una punzada de verdad que me atravesó. Tal vez llevaba demasiado tiempo callando. Esa tarde, Laura volvió. Venía de una reunión, según dijo. Traía puesta una blusa de seda azul y una bolsa de cuero nueva que dejaba sobre el sofá como quien deja un trofeo. Me saludó sin tocarme. Me preguntó si estaba mejor. Le respondí con un sí que no le ofrecía nada. Subió a su cuarto. Yo la seguí con la mirada. A los pocos minutos, escuché que cerraba con llave. Esperé. Me acerqué a la escalera y vi que Lucía pasaba con ropa para planchar. Le pedí que me avisara cuando Laura saliera de la habitación. No hizo preguntas. Solo asintió. Una hora más tarde, Lucía me hizo una seña desde el pasillo. Subí sin hacer ruido. Entré al cuarto de Laura. Todo estaba impecable. Fragancias caras, vitrinas con perfumes en orden cromático, estantes llenos de zapatos alineados como soldados. Me fui directo al closet. Ahí, entre su ropa de diseñador y sus cajas de joyas, encontré una agenda de cuero marrón, escondida debajo de una pila de documentos. La abrí. No eran citas médicas ni listas de compras. Eran anotaciones privadas. Fechas, nombres, cantidades. Y una frase que se repetía varias veces: cambiar el testamento antes del viaje. Fotografié todo. Cerré todo como estaba. Salí del cuarto con el corazón en la garganta. Bajé directo a la biblioteca, me encerré y le mandé las imágenes a mi abogada. Ella me llamó al instante. Esto ya no es solo intento de daño. Es fraude. Y si logra mover algo más, vas a perder lo poco que te queda. Me senté. Sentí el piso moverse debajo de mis pies. ¿Cómo había llegado todo tan lejos? ¿Cómo no vi venir esto desde el principio? Pero era tarde para reproches. Era momento de actuar. Cuando Eduardo llegó esa noche, me acerqué a él. Le pedí 10 minutos,
a solas. Me dijo que estaba cansado. Le dije, yo también, hijo. Pero llevo años callándolo. Se sentó. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Le mostré las fotos de la agenda, los documentos bancarios, el diario, todo. No dijo nada. Solo me escuchaba. Sus ojos se llenaron de algo que no supe descifrar. No era rabia. Era desconcierto. Como si toda su realidad estuviera desarmándose frente a él y no supiera por dónde empezar a juntar las piezas. Entonces, como si Laura supiera que algo estaba pasando, apareció en la puerta de la biblioteca. Llevaba un vestido de encaje negro, el maquillaje perfecto y una copa de vino en la mano. Nos miró en silencio. ¿Interrumpo algo?, preguntó. Eduardo se levantó. Estamos hablando, Laura. Ella sonrió. Con razón se siente el drama desde el pasillo. Me miró directo a los ojos. Otra vez con tus delirios. Me levanté despacio. Caminé hacia ella. Y le respondí, ya no tengo que convencerte de nada. Solo vine a recuperar mi lugar. Subí a mi cuarto sin mirar atrás. Cerré la puerta con llave. Me senté frente a la ventana. La noche caía lenta, como un telón. Afuera, el jardín seguía intacto. Todo seguía igual. Pero por dentro, algo se había roto. Tal vez Eduardo no reaccionaría de inmediato. Tal vez seguiría dudando. Pero la semilla estaba plantada. Y esta vez, no pensaba quedarme en silencio esperando a que alguien más hablara por mí. A veces, el amor duele más cuando no se rompe de golpe, sino cuando se va pudriendo en silencio. Esa noche, después de que Laura cerró la puerta de la biblioteca con ese ruido seco, Eduardo se quedó inmóvil. No sabía si me escuchaba o si ya se había ido por dentro. Caminaba por la casa como un fantasma con corbata. No me hablaba, pero tampoco se alejaba del todo. Como si no supiera en qué lugar ponerme. Como si yo ya no encajara en la vida que había construido, pero aún así, no pudiera sacarme de ella. Pasaron 2 días sin que dijera una palabra más sobre el diario, ni la agenda, ni los papeles bancarios. Laura actuaba como si nada. Reía, servía cenas con platos de porcelana italiana, mantenía su rutina de ejercicios en el club privado, organizaba un viaje a Valle de Bravo con amigas de la alta sociedad. Yo la observaba moverse por la casa con esa seguridad que solo tiene quien cree tener todo bajo control. Y sin embargo, algo en su mirada empezaba a fallar. Una grieta mínima, pero suficiente para entender que había sentido el golpe. Yo me mantuve al margen. Dejé de hablar, de explicar, de justificarme. Me limité a estar, a ocupar mi lugar en silencio. Empecé a escribir cartas que no enviaba, a organizar mis cosas, a preparar lo que nadie quiere preparar, una salida. Porque cuando el amor no te protege, uno aprende a protegerse sola. Aunque duela. Aunque cueste aceptar que incluso el hijo que una parió puede volverse extraño. Esa es una verdad que ninguna madre debería descubrir, pero muchas ya conocemos. La confirmación llegó en forma de audio. Esa noche, Laura hablaba por teléfono desde la terraza. Yo estaba en el pasillo, con la puerta entreabierta. Su voz era baja, pero clara. Ella no va a durar. Está débil. Si él no hace nada, lo haré yo. No pienso perderlo todo por una vieja loca. Grabé todo. Me temblaban las manos. No por miedo, por tristeza. Porque aún después de todo, me dolía que alguien pudiera hablar así de mí. Que alguien a quien abracé, cuidé y alimenté, pudiera verme como un estorbo. Al día siguiente, preparé todo con calma. Serví el desayuno como solía hacerlo antes de que Laura llegara a nuestras vidas. Café de olla, pan recién horneado, jugo de naranja en copas de cristal. Puse la mesa como si nada pasara. Laura bajó, impecable como siempre. Eduardo llegó minutos después,
con la misma cara gris de los últimos días. Nos sentamos. Me tomé mi tiempo. Luego, puse el celular sobre la mesa, apreté play y dejé que el audio hablara por mí. Nadie dijo nada. Solo se escuchó su voz, su amenaza, su veneno. Eduardo bajó la mirada. Laura intentó interrumpir, pero lo detuve con la mano. No digas nada. Ya hablaste suficiente. Me levanté y salí del comedor. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con suavidad. No lloré. No temblé. Solo me senté en la cama y me abracé a mí misma. Había hecho todo lo que podía. Si después de eso, Eduardo aún no reaccionaba, ya no era mi batalla. Ya no podía seguir cuidando a alguien que no quería ver. A veces, el amor se vuelve una venda. Y si uno no la quita a tiempo, puede quedarse ciega para siempre. Esa tarde, nadie me buscó. No tocaron la puerta. No preguntaron si quería cenar. El silencio volvió a apoderarse de la casa. Pero esta vez, era diferente. No era opresivo. Era una pausa. Una respiración. Como si el alma de esta casa también necesitara silencio para procesar lo que había oído. Yo, desde mi ventana, miraba el jardín. El mismo de siempre. Y sin embargo, sentía que algo estaba a punto de cambiar. Como si cada hoja supiera que se acercaba una tormenta. No hubo desayuno esa mañana. Nadie bajó. La casa amaneció enmudecida, como si algo dentro de sus paredes también se negara a seguir fingiendo. Me senté sola en el jardín, con un suéter grueso encima del camisón y una manta sobre las piernas. El cielo estaba nublado. Me quedé ahí horas, escuchando a los pájaros picar las migajas del día anterior. Tenía el estómago cerrado. Cuando Lucía me ofreció café, le pedí que lo dejara en la mesa. No tenía fuerzas para nada más. Había algo inevitable en el aire, como un final que se anunciaba sin palabras. Eduardo no salió de su estudio en todo el día. Laura tampoco. Era como si cada uno se estuviera preparando para algo. Yo solo observaba. No preguntaba. Me movía por la casa con el sigilo de quien ya no necesita permiso, pero tampoco da explicaciones. A media tarde, lo vi bajar. Su cara estaba pálida. Llevaba el teléfono en la mano y unos papeles doblados en el bolsillo del pantalón. Se sentó frente a mí en el salón. Estuve revisando todo. Las cuentas. Las propiedades. Las transferencias, dijo. Su voz era baja, rota. Hay cosas que no tienen sentido. Le pregunté qué había encontrado. No respondió. Solo sacó un sobre con sellos del banco y me lo pasó. Lo abrí. Revisé. Ahí estaban las pruebas. Movimientos de dinero que yo no había autorizado, gastos en joyerías, retiros en efectivo, pagos a nombres que no conocía. Todo desde la cuenta conjunta. Todo con firma digital, pero no la mía. Levanté la mirada. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Yo la dejé manejar todo. Pensé que era mejor. Que te quitaba preocupaciones. Nunca imaginé que... Su voz se quebró. No terminé la frase por él. Ya no era necesario. Laura bajó minutos después. Llevaba un vestido rojo oscuro y el cabello recogido en un moño perfecto. Se detuvo al vernos. Lo supo al instante. No hubo necesidad de decir nada. Eduardo se puso de pie. ¿Cuánto tiempo pensaste que podías mantener esto escondido?, le preguntó. Ella sonrió, pero esa sonrisa no tenía nada de luz. ¿De qué hablas?, dijo con voz tranquila. Eduardo no respondió. Sacó los documentos y los dejó sobre la mesa. Laura los miró, pero no los tocó. Tú sabías desde el principio que esto era mío también, murmuró. No lo entiendes, Eduardo. Siempre estuve un paso adelante. La discusión subió de tono. Él le gritó cosas que jamás pensé oír de su boca. Le reprochó cada mentira, cada silencio, cada movimiento. Ella no negó nada. Se defendía con frases frías, justificándose con palabras vacías. Yo los observaba desde un rincón, en silencio. No me sentía vengada. No sentía triunfo. Solo tristeza.
Tristeza por todo lo que se había perdido. Por el amor que se había podrido entre facturas, herencias y ambición. A veces, las familias no se rompen con traiciones grandes, sino con acumulaciones lentas de indiferencia. Lucía apareció en medio del caos. Me tomó del brazo y me dijo: «Vámonos de aquí un momento, señora». La seguí. Subimos a mi habitación. Cerró la puerta y me sentó en la cama. Me miró a los ojos y susurró: «Yo la vi con un hombre. Uno que vino varias veces cuando usted estaba fuera». No me sorprendió. ¿Quién era? No lo sé. Pero traía papeles. Y una laptop. Discutían en voz baja. Asentí. Cada pieza empezaba a encajar. No era solo odio. Era estrategia. Cálculo. Laura no me quería fuera por desprecio. Me necesitaba fuera para tener el control completo. Abajo seguían discutiendo. Se escuchaban gritos, puertas que se cerraban con fuerza, vasos estrellándose contra el suelo. Era como si la casa misma estuviera cansada de sostener tanta mentira. Después de una hora, todo se calmó. Bajé. Eduardo estaba solo, sentado en el sofá, con los ojos enrojecidos. Me acerqué. Me miró como cuando era niño, como cuando se golpeaba y venía a buscar consuelo. «Mamá», dijo, apenas en un susurro. «¿Qué hice?» Le acaricié el cabello. «Confiaste. Como todos. Pero ahora ya sabes. Y eso cambia todo». Laura apareció con una maleta en la mano. Se había ido a cambiar. Llevaba un abrigo caro, botas nuevas, la misma bolsa de cuero de siempre. Eduardo la miró. «Empaca lo que quieras. Pero te vas hoy». Ella no dijo nada. Pasó a su lado como si él no existiera. Al llegar a la puerta, se giró. Me miró directo a los ojos. «Felicitaciones», dijo. «Lo lograste». No respondí. Solo la vi alejarse. Y aunque esa casa había sido una jaula, por primera vez, al cerrarse la puerta, sentí que también podía ser un comienzo. La mañana siguiente fue distinta. El aire en la casa ya no era espeso. Las ventanas abiertas dejaban entrar un sol tímido, pero sincero. Me desperté sin alarma, con una calma rara. No de paz, de alivio. Bajé a la cocina. Lucía ya estaba ahí. Me ofreció café. No uno de esos importados con etiquetas doradas, sino el de siempre, café fuerte, de olla, con canela y piloncillo. Lo acepté. Me lo sirvió en una taza de cerámica vieja. Nos miramos sin decir mucho. A veces, el alma se entiende mejor en silencio que con 1000 palabras. Eduardo bajó después. Su cara era otra. Más pálida, más agotada, pero más verdadera. Me abrazó sin hablar. Lloró en mi hombro como no lo hacía desde que era niño. Le acaricié la espalda. No quise decir te lo dije, ni porque no me creíste. No servía de nada. Ya lo había perdido todo. Y lo más duro fue que no lo había perdido por amor. Lo había entregado por comodidad. Me pidió que lo acompañara a la comisaría. Había decidido presentar todo, las transferencias, los audios, el diario. Lo acompañé. La entrada de la fiscalía olía a humedad y burocracia. Estaba lejos del mundo que Laura adoraba. Los salones de mármol, los restaurantes con manteles blancos, los pasillos de perfume caro. Aquí todo era duro, gris, sincero. Entregamos los documentos. El abogado de Eduardo ya lo esperaba. Me miró con respeto. «Gracias por no haberse quedado callada», me dijo. Le sonreí apenas. No fue valentía. Fue instinto. A veces, hablar es lo único que nos queda para seguir vivas. Laura fue citada a declarar esa misma tarde. No sé qué dijo, ni quise saber. Solo supe que al salir, intentó sonreírle a la prensa, pero sus ojos ya no sabían cómo mentir. Era como ver una estatua fina agrietarse desde dentro. Yo no me sentí victoriosa. Solo sentí que, por fin, alguien me creía. Y que eso, a mi edad, ya era mucho más de lo que esperaba. De regreso en el coche, Eduardo no paraba de disculparse.
Me decía cosas como me cegó todo, me dejé llevar, te fallé. Lo dejé hablar. Lo necesitaba. Y yo también. Hicimos una parada en una cafetería sencilla, de esas que ya casi no existen. Pedimos pan dulce y 2 cafés negros. Nos sentamos frente a una ventana que daba a una calle sin árboles, pero con vida. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿cómo pudiste soportarlo tanto tiempo? Le respondí con una frase que nunca había dicho, porque el amor de madre a veces se parece mucho a la esperanza, incluso cuando ya no debería. Se quedó en silencio. Agarró mi mano por encima de la mesa. Gracias por no irte. Volvimos a casa al atardecer. El sol doraba las cortinas del salón. Laura ya no estaba. Sus cosas, tampoco. La casa, vacía de ella, parecía más grande, más real. Me senté en la terraza, con una taza de café caliente, y respiré. Por primera vez en semanas, respiré de verdad. Eduardo se sentó a mi lado. No hablamos. Solo miramos al jardín. Me pregunté si él veía lo mismo que yo. No la grama recortada, ni las luces decorativas, sino el lugar donde casi pierdo la vida, la voz, la dignidad. Esa noche, dormí profundamente. Sin sobresaltos, sin sueños extraños. Me arropé con una cobija sencilla, una que yo misma había tejido años atrás. Y antes de cerrar los ojos, agradecí. No por la justicia, no por la verdad revelada. Agradecí por mí, por haber aguantado sin perderme, por haberme sostenido en medio del silencio, por no haber dejado que el odio creciera donde aún podía nacer un poco de paz. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que casi te mata, solo porque decía amar a tu hijo? La carta llegó en un sobre liso, sin remitente, escrita a mano. Lucía la encontró entre la correspondencia del portón y me la dejó en la mesa del desayuno, sin decir nada. El papel era grueso, caro, perfumado con ese mismo aroma floral que Laura usaba hasta para dormir. Al verla, sentí un rechazo inmediato. No quería tocarla. Pero al mismo tiempo, algo me obligaba a abrirla. El silencio con el que llegó me pareció más amenazante que cualquier palabra dicha en voz alta. La tomé entre los dedos y subí con ella a mi habitación. Cerré la puerta. La leí de pie, como si sentarme fuera darle demasiada intimidad. La letra era firme, fría, ni una sola tachadura. Clara, empezaba, como si fuéramos viejas conocidas que se deben una charla pendiente. No espero que me entiendas. Tampoco que me perdones. Pero si vas a juzgarme, al menos hazlo sabiendo que nada de esto fue casual. Sentí una punzada. Seguí leyendo. Hablaba de control, de estabilidad financiera, de sentirse invisible en su propio matrimonio. De cómo mi presencia la desbordaba, la hacía sentirse secundaria. Yo no quería matarte. Solo necesitaba recuperar lo que era mío. Me quedé paralizada. ¿En qué momento alguien puede escribir algo así y sentirse en paz? Las páginas seguían con detalles de movimientos bancarios, decisiones tomadas a espaldas de Eduardo y hasta menciones de un cambio en el testamento que nunca se concretó. Usaba palabras como eficiencia, planificación, retorno, como si la vida humana se pudiera reducir a términos de negocios. Al final de la carta, una frase escrita en mayúsculas me dejó helada. Tú ya viviste. Yo apenas estoy empezando. Cerré la hoja con las manos frías. La guardé en un sobre distinto, sin olor. No tenía miedo. Lo que sentía era otra cosa. Un asco seco. Un desencanto que ya no dolía, pero que tampoco se iba. Fui a la cocina y la puse en una caja de madera, junto con los otros documentos que había guardado desde que todo comenzó. Lucía me observó en silencio. «¿Es de ella?», preguntó. Asentí. No me pidió leerla. Solo me sirvió café y se sentó frente a mí. Compartimos ese desayuno en silencio. Por primera vez, sin que me sintiera observada, ni juzgada, ni invisible. Cuando terminó, me dijo algo que me dejó pensando. No todas las mujeres matan con veneno, señora. Algunas lo hacen con palabras que no sanan nunca. Y entendí que no era solo mi historia la que cargábamos esa mañana. Más tarde, fui al despacho de Eduardo.
Le conté que había recibido la carta. Se quedó callado. Me pidió que se la leyera. Lo hice. Cada palabra. Al terminar, se frotó la cara con las 2 manos. No la reconozco, mamá. No sé quién era la mujer con la que viví todos estos años. Yo tampoco lo sabía. Y eso era lo más aterrador. Porque alguien puede dormir a tu lado durante años, sin que sepas de qué es realmente capaz. Tal vez nunca quiso que la reconozcas, le dije. Tal vez solo quería ganar. Esa tarde, revisando unos papeles viejos en la biblioteca, Lucía encontró una llave. Estaba escondida en el fondo de un libro sobre arte moderno. Una llave plateada, pequeña. Me la entregó con cuidado. Tal vez sea del escritorio de ella, insinuó. Fuimos juntas al cuarto principal. Abrimos el cajón que siempre había estado cerrado. Dentro, una carpeta con documentos notariales, cartas antiguas y fotos. En una de ellas, Laura parecía joven, muy joven, abrazada a un hombre que no era Eduardo. El reverso tenía una dedicatoria: nunca olvides para qué viniste. No entendía del todo, pero algo se estaba revelando. Una historia antes de nuestra historia. Una motivación que no tenía que ver solo conmigo. Esa noche, le escribí a mi abogada. Le conté sobre la carta y le pedí que guardara una copia junto con el resto del archivo. No porque creyera que Laura volvería, sino porque ya no quería ser la única testigo de mi historia. Me debía a mí misma dejar rastro, para que, si algún día alguien preguntaba, supiera que yo vi todo, que lo viví, y que no me callé. Los fantasmas no siempre aparecen de noche. A veces viven entre papeles viejos, entre fotos que uno no recuerda haber visto, entre firmas que uno nunca hizo. Esa mañana, mientras Eduardo revisaba su correo, le mostré la foto que habíamos encontrado dentro del libro. La del hombre abrazando a Laura, con esa frase escrita en tinta azul: nunca olvides para qué viniste. Eduardo la miró largo rato. Luego la dejó sobre la mesa y dijo: no sé quién es. Yo tampoco. Pero sentí que esa imagen guardaba una verdad enterrada que aún no habíamos tocado. Recordé que hacía años, cuando reformaron la casa, Laura había insistido en instalar una pequeña caja fuerte en su vestidor. Decía que era para sus joyas, aunque casi nunca las usaba. Le pregunté a Eduardo si recordaba la contraseña. Negó con la cabeza. Ella usaba su huella. Solo ella. Le pedí que llamara a la empresa de seguridad. Quise hacerlo yo misma, pero no me dejaron. La cuenta está a su nombre, me explicaron. Todo estaba a su nombre. La casa, las finanzas, la caja fuerte, todo. Eduardo se quedó en silencio. Dame un día, me dijo. Voy a averiguar. A la tarde siguiente, volvió con un técnico. Un hombre joven, discreto. Entró con un maletín pequeño y un lector digital. Necesito una autorización del titular, dijo. Eduardo se la firmó. Es mi madre. Está en su casa. Me miró cuando dijo eso. Su casa. Fue la primera vez que lo escuché nombrarla así desde que Laura había llegado. El técnico tardó unos minutos. Finalmente, la caja se abrió. Era pequeña, empotrada detrás de una pared falsa, justo donde empezaba la sección de bolsos de diseñador. Adentro, papeles. Solo papeles. Y sin embargo, cada hoja pesaba como una piedra. Lo primero que vi fue un acta de nacimiento falsa. El nombre de Laura aparecía con otro apellido, distinto al que usaba. Le siguieron contratos firmados por ella con empresas inexistentes, recibos de pago a un tal Martina y cartas dirigidas a una mujer en otra ciudad. Una hablaba de la inversión del siglo, otra de cerrar el círculo. Eduardo las leía en silencio. Su rostro cambiaba a cada línea. Al final, entre las últimas hojas, encontramos algo que nos heló, un borrador de testamento donde Eduardo figuraba como único heredero, pero condicionado a que yo no apareciera como beneficiaria de ningún bien. Me senté. No por debilidad, sino por vértigo. Era demasiada información junta. Demasiada planificación. Esto no había sido una explosión de odio.
Había sido un plan de años. Fríamente estructurado. Firmado. Legalizado. Eduardo me miró con ojos húmedos. Me usó, y yo no vi nada. Quise decirle que no era su culpa, pero no lo hice. Porque sí lo fue. Por ceguera. Por comodidad. Por esa necesidad de creer que el amor basta. Pero ahora estaba aquí. Viendo. Por fin. Llamamos a la abogada. Le llevamos los documentos. Al llegar, ella ya tenía un expediente armado. Esto cierra todo, dijo. Pero también abre otras preguntas. Le pregunté si era posible anular algunos de esos papeles. Sí, pero tomará tiempo. Me ofreció un té. Yo preferí café. Me lo sirvió en una taza común, sin adornos. Lo bebí con las 2 manos. Sentí el calor en el pecho. No por la bebida, por la claridad. A veces, la verdad arde, pero es el único fuego que limpia. Regresamos a casa al anochecer. La luz era cálida, pero distinta. La casa ya no era la misma. Tal vez nunca lo fue. Tal vez yo quise creer que ahí había un refugio cuando en realidad solo había un escenario bien montado. Me detuve frente al espejo del recibidor. Me vi más delgada, más seria, más clara. No me gusté ni me rechacé. Solo me reconocí. Era yo. Una mujer que estuvo a punto de ser borrada. Pero que había vuelto. Esa noche, mientras me servía un vaso de agua en la cocina, Lucía me dijo algo en voz baja. A veces, lo que una encuentra en un cofre no es solo lo que guardaron. También es lo que intentaron esconder de sí mismos. Me quedé pensando en eso. ¿Qué parte de Laura había querido enterrar? ¿Quién fue ese hombre de la foto? ¿Qué historia había detrás de la historia que yo conocí? No sé si alguna vez lo sabremos. Pero lo importante es que dejó de tener poder sobre mí. El día que Laura se fue, el aire en la casa cambió de una manera que no pude describir en palabras. No fue un alivio inmediato, ni una liberación gloriosa. Fue más bien una sensación de vacío profundo, como cuando alguien que ha estado en tu vida por mucho tiempo desaparece, pero de una manera que ya no te sorprende. Me senté en el salón, mirando las sillas vacías, las mesas sin sus adornos caros. Todo estaba igual, pero también diferente. El lugar seguía siendo el mismo, pero yo ya no lo reconocía. Y no porque la casa hubiera cambiado. Cambié yo. Eduardo pasó el día en su oficina. No me buscó. Yo tampoco lo busqué. Sabía que necesitaba tiempo. Y, aunque me doliera, también sabía que no podía seguir siendo su refugio. No era su madre. No era su amiga. No era su confidente. Yo solo era alguien que había sido arrastrada por la corriente de una vida que no elegí, esperando que alguien me viera al final. Pero ahora veía todo con claridad. La luz en el salón me hizo pensar que nunca más sería la misma. El teléfono sonó tarde esa noche. Era Lucía. Se está llevando todo, señora. Todo lo que pudo cargar. Le pedí que me lo enviara. Estaba tranquila. Pero esa calma era de la verdad que no quería enfrentar. Laura no solo se llevó sus pertenencias, se llevó los recuerdos también. Las fotos de los viajes, las cartas que nunca leí, las promesas vacías que me hizo pensar que todo era posible. La casa estaba vacía, pero esa vacuidad también me hacía respirar más libremente. Esa misma noche, recibí una llamada del abogado. Todo está listo, Clara. El juicio será en 2 semanas. El peso de esas palabras no me tocó de inmediato. Primero sentí la familiaridad de la rutina. Las mismas paredes. Las mismas luces. La misma taza de café que preparé cada mañana. Pensé que mi vida seguiría igual, que podía continuar como antes. Pero no. Sabía que este sería el punto de inflexión. El fin de una era, el final de una historia de mentiras. Y mientras me preparaba para enfrentar lo que venía, comprendí algo que no había visto antes. El verdadero acto final no era el juicio ni la derrota de Laura. El verdadero acto final era el mío. Yo estaba decidiendo el final de esta historia. Yo. Al día siguiente, me levanté temprano. La casa estaba completamente vacía.
Eduardo se fue a la ciudad por trabajo, sin decirme mucho. No me importaba. Subí a mi habitación, empaqué lo que necesitaba y, antes de salir, tomé una última mirada a los recuerdos de estos años. Las mismas sillas en el comedor, el espejo en el vestíbulo, los cuadros en las paredes. Todo seguía ahí, inmutable. Todo menos yo. De alguna manera, sabía que dejaría esta casa. No porque fuera lo mejor para mí, sino porque ya no podía quedarme. No podía seguir aferrándome a lo que ya no existía. El taxi me esperaba a las 10 de la mañana. Todo estaba listo. Mientras me dirigía hacia el lugar que me había reservado, me sentí extraña. No porque estuviera saliendo de la casa que fue mi hogar, sino porque sentí que por fin estaba dejando atrás una parte de mí que había quedado atrapada ahí. La mujer que fui en esa casa, la madre, la esposa, la que callaba y aguantaba, ya no era más que un fantasma entre los pasillos. Y aunque dolía dejarla atrás, también sabía que no podía seguir cargando con esa versión de mí. El lugar al que fui era pequeño, sencillo. No había lujos ni grandes comodidades. Solo un espacio en el que pude respirar. En el que pude sentarme con una taza de café en la mano y mirar por la ventana sin que nadie me dijera que lo que sentía era una exageración. El teléfono sonó. Era Eduardo. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz estaba cansada. Me preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía seguir siendo la persona que él necesitaba que fuera. Y cuando me preguntó si quería volver a casa, le respondí sin dudar. No, hijo. Esta es mi casa ahora. Yo soy la que tengo que reconstruir todo. Pasaron 2 semanas. Los papeles fueron firmados. Los juicios comenzaron. Pero en ese momento, ya no me importaba tanto el resultado. Lo que realmente me importaba era el espacio que había encontrado en mí misma. Un espacio que no tenía que ver con las propiedades ni con el dinero. Tenía que ver con mi vida. Con lo que decidí preservar. Porque lo que había sucedido dentro de esas paredes no me definía. Lo que me definía ahora era lo que elegí dejar atrás. Y aunque aún quedaba mucho por resolver, ya no tenía miedo de lo que el futuro traía. Regresé a la casa 3 semanas después. No por nostalgia, ni por apego. Regresé porque necesitaba cerrar una puerta que aún permanecía entreabierta. Eduardo me esperó en el portón. No hablamos mucho. Me abrazó, pero sus manos temblaban. El aire estaba más frío que de costumbre. Entré en silencio, como si no quisiera despertar a los recuerdos que aún dormían en las paredes. Todo estaba ordenado, impecable, como si Laura nunca hubiera vivido ahí. Y sin embargo, su ausencia seguía pesando, como el eco de un perfume que no se va. Subí al 2.º piso, donde estaba la antigua sala de estar. Un lugar lleno de espejos enmarcados en oro viejo, que ella mandó instalar porque decía que una casa elegante necesita reflejos de sí misma. Me quedé parada en medio de esa sala. Me vi reflejada desde varios ángulos. El cabello más blanco, las arrugas más marcadas, la mirada más firme. Por primera vez, no me dolió verme. No me sentí vieja ni desubicada. Me sentí viva. Como si todo el daño hubiese depurado algo dentro de mí. Como si esa versión que me miraba desde los espejos ya supiera quién era. Eduardo me pidió quedarme unos días. Le dije que no. Le expliqué que ya tenía otro espacio, un pequeño departamento cerca del centro, sin lujos, pero con ventanas grandes y muebles elegidos por mí. Un lugar donde nadie me hacía sentir una carga. Me miró en silencio. No insistió. Solo me pidió que lo ayudara a tomar una decisión. Quería transformar la casa. Darle un nuevo propósito. ¿Y si la convertimos en algo que sirva a otras mujeres como tú?, me preguntó. Tardé unos segundos en responder. Solo si el nombre no es el mío. No necesito monumentos. Solo verdad. Y así empezó el proyecto. Vendimos los objetos de lujo, las alfombras, los candelabros, las obras de arte firmadas. Todo fue a parar a una cuenta destinada exclusivamente a financiar un refugio para mujeres mayores que habían sido desplazadas de sus propias familias. La ironía era evidente. Esa casa que había sido mi prisión de cristal, ahora sería hogar para otras como yo.
No por caridad, sino por justicia. Porque el mundo no está hecho para mujeres que envejecen en silencio. Porque nos enseñaron a callar, a cuidar, a ceder, pero nadie nos enseñó a recuperar lo perdido. Los primeros muebles llegaron una tarde de otoño. Sillones sencillos, cortinas claras, estanterías llenas de libros donados. Lucía regresó como voluntaria. Otras mujeres también. Algunas eran enfermeras jubiladas, otras maestras, otras simplemente abuelas que ya no tenían a quien cuidar. Yo no quería dirigir nada. Solo quería estar. Preparar café, sentarme en la sala, escuchar historias. Y mientras lo hacía, sentía cómo se cerraban heridas antiguas. Porque en esas conversaciones suaves, en esas risas apagadas, había algo más fuerte que el dolor: compañía. Una de las mujeres me preguntó si aún me dolía todo lo que había vivido. Le respondí que no, pero no porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no me definía. Me definía haber sobrevivido. Me definía haber dicho basta. Me definía haber vuelto a nacer a los 70 años. Y eso, para muchas, era una locura. Pero en esa sala, nadie me llamó exagerada. Nadie me miró con condescendencia. Solo me escucharon. Como yo las escuchaba a ellas. Todas veníamos de alguna forma de abandono. Pero estábamos ahí. Respirando. Completas. El día que abrimos oficialmente el refugio, Eduardo vino con flores. No rosas ni orquídeas. Trajo margaritas, porque eran las que me gustaban de niña. Me abrazó sin decir mucho. Me dijo que había aprendido más en esos meses que en toda su vida. Yo no supe qué responder. Solo lo miré y le sonreí. Porque a veces, el perdón no se dice. Se hace. Y él, de a poco, lo estaba haciendo. No con palabras. Con gestos. Con presencia. Con silencio. Esa noche, me quedé sola un rato en la sala de los espejos. Ahora, esos marcos dorados reflejaban otras mujeres, otras historias. Pero también me reflejaban a mí. No como víctima. No como madre sacrificada. Me reflejaban como lo que siempre fui y que tanto costó reconocer: una mujer con dignidad. Una mujer que volvió a habitar su propia vida. Me levanté, apagué las luces y cerré la puerta. No con tristeza. Con respeto. Como se cierran los capítulos importantes. No porque terminan, sino porque ya dijeron todo lo que tenían que decir. Cuando drenaron el lago, no lo hice por venganza. Lo hice por algo que me costó años entender: cerrar una herida no significa olvidar, sino saber mirar sin que duela. Estuve ahí cuando el agua bajó. El barro era espeso, el olor fuerte, pero mis manos no temblaban. Lucía estaba conmigo. También Eduardo. En el fondo, entre ramas podridas y hojas acumuladas, la maleta apareció. La misma que Laura lanzó una noche sin imaginar que yo la estaba mirando. La misma que quiso tragarse mi historia. Ahora estaba ahí, oxidada, rota, pero entera. Como yo. La sacamos con cuidado. No había mucho dentro, más allá de lo que ya sabíamos. El diario, los frascos vacíos, un par de fotografías. Todo lo demás se había deshecho con el tiempo y la humedad. Pero yo no lloré. Ni temblé. Ni me quebré. La miré como quien mira un retrato viejo, con distancia, con compasión y con una firmeza nueva. Decidí donarla a un pequeño museo local, ese que se especializa en historias olvidadas. Pidieron una pequeña reseña para acompañarla. Yo misma la escribí. No con odio. No con rencor. Solo con verdad. Esta maleta fue lanzada al agua con la esperanza de enterrar a una mujer en vida. Pero como la verdad, lo que tiene que salir, siempre flota. Eso fue lo que escribí. Y debajo, mi nombre. Completo. Por primera vez sin vergüenza. Clara Monteverde. 70 años. Sobreviviente del silencio. Eduardo estuvo ahí cuando la exhibieron. No dijo nada. Pero me abrazó largo. De esos abrazos que no necesitan más explicación. Lo perdoné sin decírselo. Lo había perdonado desde antes, cuando elegí vivir sin odio. A veces, la ternura es más poderosa que el castigo.
Después del museo, fui a mi casa. Mi casa. No la de ellos. No la de nadie más. Un apartamento modesto, con plantas en el balcón, cojines suaves y una pequeña cocina donde el café siempre huele a hogar. Ya no necesitaba espejos elegantes, ni muebles italianos, ni tarjetas de crédito doradas. Aprendí que el verdadero lujo es dormir en paz, abrir la ventana sin miedo y no tener que medir cada palabra que dices. La libertad no siempre llega gritando. A veces entra descalza, se sienta a tu lado y simplemente se queda. Esa noche, abrí un correo inesperado. Era de una editora. Había leído sobre mí en el museo y quería saber si me interesaba contar mi historia en un libro. Dudé. ¿Para qué remover todo otra vez? ¿Para qué volver a sangrar? Pero luego recordé todas las mujeres que conocí en el refugio. Las que aún no habían encontrado su voz. Y pensé, tal vez, si una sola de ellas se ve en mis palabras, ya vale la pena. Contesté que sí. No por fama. No por dinero. Sino porque hay historias que no se deben callar. Las primeras páginas fueron difíciles. Pero luego, algo se abrió. Como si mi propia voz saliera desde un lugar que había estado guardado por décadas. Escribí de las madrugadas en las que sentí miedo. De los días en que mi cuerpo se debilitaba mientras todos decían que exageraba. De los momentos en que la traición no vino de enemigos, sino de quienes prometieron protegerme. No adorné nada. No suavicé. Pero tampoco escribí con rabia. Lo hice con dignidad. Como quien limpia una herida que ya no supura, pero aún merece cuidado. El libro salió meses después. La portada era simple. Solo mi nombre. Y una silla de madera frente al lago. Hicimos una pequeña presentación en el salón del refugio. Las mujeres leyeron en voz alta sus fragmentos favoritos. Algunas lloraron. Otras me abrazaron sin decir nada. Yo me senté al fondo, tomando café, sintiendo como cada palabra escrita dejaba espacio para algo nuevo en mí. No me sentí importante. Me sentí útil. Que es distinto. Y mucho más poderoso. Al salir, pasé por última vez por el lago. Ahora era solo un jardín. Las autoridades decidieron cubrirlo después de varios accidentes. En su lugar, había flores, piedras planas, una banca de hierro forjado. Me senté allí unos minutos. Cerré los ojos. Escuché el viento. No decía nada, pero parecía abrazarme. Como si me dijera, lo lograste. No por sobrevivir, sino por elegir no volverte igual que quienes te hirieron. En ese momento, supe que había llegado. No a un lugar físico, sino a mí misma. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a alguien que intentó destruirte solo porque amabas a quien estaba a su lado? Y si hoy estás pasando por algo parecido, si alguna vez sentiste que tu voz fue ignorada, que tu amor fue usado en tu contra, o que la gente que más querías te trató como una carga. Por favor, escúchame con el corazón abierto. Tú no estás sola. Y mucho menos estás acabada. Tú ya enfrentaste batallas que nadie vio. Sobreviviste a silencios que dolían más que gritos. Y aún así, elegiste amar, cuidar, dar, incluso cuando no te devolvían lo mismo. Tal vez hoy vivas en una casa donde nadie te escucha. Tal vez te sientas como Clara, invisible en medio de tanto lujo, traicionada por quien más confiaste. Pero déjame recordarte algo que nunca deberías olvidar. Tú eres el corazón de tu historia. Eres la raíz de una familia. Eres esa mujer que aún de pie, aunque le hayan querido arrancar el alma. Tu voz importa. Tu verdad vale. Y aunque algunos hayan intentado enterrarte, como esa maleta en el fondo del lago, vas a salir a flote. Porque la verdad, como tú, siempre vuelve. Aquí te vemos. Aquí te creemos. Y aquí te decimos, aún hay belleza en tu camino, aún hay mañanas por despertar, y aún hay gente que verá un hogar entero solo en tu mirada. Tu dignidad no se negocia. Se honra. Y si algún día te toca sentarte sola a la mesa, que sea con la cabeza erguida, porque quien ha superado lo que tú superaste ya no necesita aprobación. Solo necesita paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios cómo te sientes hoy. Porque aquí siempre habrá un lugar para ti.
¿Te sorprendió la reacción de esa hija? No te imaginas lo que sucedió cuando creyó que todo le pertenecía, solo para descubrir que se equivocó gravemente. Ella pensó que su plan era infalible, pero no contaba con lo que su madre tenía preparado. Haz clic ahora en el vídeo de la pantalla final para conocer toda la historia y el giro inesperado que dejó a todos sin palabras. No te lo puedes perder. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.